Elara caminaba sola por el sendero de tierra reseca que conducía a Hrothgar, el bastión donde Vira había levantado su campamento. El viento arrastraba ceniza, hojas muertas y fragmentos de estandartes ajados que alguna vez representaron lealtad. Ahora, solo eran testigos rotos de una guerra que ya no tenía propósito. Hacía horas que Elara había dejado atrás el palacio de Torne. Su hoja aún conservaba rastros de su sangre negra, y aunque su cuerpo seguía en movimiento, su espíritu estaba detenido en un mismo punto, la ausencia absoluta de satisfacción. Había matado a su rey enemigo. Había cerrado un capítulo que debía arder. Y sin embargo, dentro de ella, no había fuego. Solo polvo. Elara sabía que le quedaba un nombre en la lista: Vira, la general traidora, la mujer que entregó Elyria por oro y ambición. No era solo una enemiga, había sido una figura respetada, incluso admirada. Elara había crecido escuchando historias de su destreza y su honor. Hasta que la guerra reveló lo que había debajo, un vacío tan grande como el suyo. El camino hacia Hrothgar estaba sembrado de los cuerpos de soldados que habían intentado huir antes de que la peste los alcanzara. Algunos aún respiraban, con la piel torcida por la infección. Extendían las manos hacia Elara, suplicando, o maldiciendo. Ella pasaba entre ellos sin detenerse, sin mirarles. No era crueldad. Era incapacidad. El conflicto que se acercaba no tenía que ver con justicia, ni siquiera con venganza. Era inercia. Una fuerza que la empujaba hacia adelante, porque detenerse significaba enfrentar el horror de que ya no tenía un propósito. Cuando llegó a la colina que dominaba la fortaleza, una figura la esperaba. Solitaria. Imponente. Con la armadura negra que Vira había robado y profanado del arsenal de Elyria. Elara sintió un temblor suave en el estómago. No era miedo. Era un eco. Una memoria fantasma de lo que solía sentir antes de convertirse en esta criatura vacía. Vira habló sin levantar la espada: así que al final llegaste, Elara. No, respondió ella con voz hueca. Al final, no quedaba otro lugar al que ir. El viento sopló entre ellas, levantando polvo y ceniza. Y los dioses, si es que estaban mirando, guardaron el mismo silencio cruel que siempre. Elara avanzó entre los restos calcinados del antiguo patio de armas. Las cenizas formaban remolinos que parecían manos tratando de aferrarse a sus tobillos. La fortaleza en ruinas era un eco mismo de su alma, derruida, vacía, sostenida apenas por la fuerza de un propósito que hacía tiempo había dejado de tener sentido. El silencio era absoluto, hasta que escuchó pasos. No pasos de soldados, no una patrulla, eran firmes, reconocibles, casi arrogantes. Sabía que llegarías hasta aquí, dijo Vira. La general apareció entre las columnas derrumbadas, vestida con una armadura negra adornada con franjas rojas, como si su uniforme estuviera teñido con los pecados que había cometido. Su rostro no mostraba culpa, ni miedo. Solo una serenidad ofensiva. Elara sintió hervir el recuerdo, la traición, el incendio, los gritos, la caída de Elyria. Y la figura de Vira observándola desde las sombras mientras los invasores quebraban su mundo. No vienes por justicia, dijo Vira con una sonrisa helada. Vienes porque si no matas algo, te desmoronas. No eres diferente a mí. Yo no traicioné a mi reino, escupió Elara. No, replicó Vira. Solo traicionaste tu fe. Y ahora caminas sin Dios, igual que yo.
La frase fue una daga. Elara sintió el peso del silencio divino caerle encima. Luminar, su Dios, su guía, su luz, todo había muerto antes que él iría. Su rabia se torció en dolor. La tensión quebró cuando Vira desenvainó su alabarda. Hazlo, Santa Caída. Ven por lo que crees que te pertenece. Elara cargó. El choque fue brutal. Sus armas resonaron con un eco metálico que se perdía en el viento. Vira era más fuerte, pero Elara era más rápida, más desesperada. Cada golpe que lanzaba era un fragmento de su alma astillándose. Vira atacó desde arriba. Elara paró con la espada, pero el impacto la hizo arrodillarse. El filo rozó su mejilla, dejando una línea de sangre caliente. «Aún sangras igual que cuando eras santa», susurró Vira. «Pensé que serías menos humana con tanta muerte encima». El comentario encendió algo primitivo. Elara se levantó con furia animal. Su espada describió un arco que rozó la garganta de Vira. La general retrocedió, sorprendida. Elara no se detuvo. Cada estocada llevaba consigo los gritos de Eliria, los rostros perdidos, las plegarias sin respuesta. Pero Vira seguía sonriendo. «¿Crees que esta muerte te dará paz?», murmuró, esquivando otro golpe. «Pero ya lo sabes, ¿no? La paz murió contigo en aquel templo. Y lo que quieres, no existe». Elara gritó. No fue un grito de furia, sino de agonía emocional. El combate se volvió una danza macabra, sangre en las paredes, golpes que hacían temblar el piso, respiraciones rotas entre jadeos. Dos mujeres que ya no tenían nada salvo su odio. Finalmente, Vira logró aprisionar la espada de Elara entre las hojas de su alabarda. «Esto termina aquí», dijo. «Sí», respondió Elara. Soltó la espada, dio un paso adelante y clavó su propio hombro contra la alabarda para aferrarse al arma enemiga. La maniobra tomó a Vira por sorpresa. Elara tiró del arma hacia sí, desestabilizándola, y con un movimiento rápido, recuperó su espada. El filo atravesó el abdomen de Vira. Un gemido seco. Un destello de sorpresa en sus ojos. Vira cayó sobre una rodilla. Sangre brotaba como una flor oscura. «Así que, ¿era este tu destino?», susurró la traidora. «Matarme. ¿Y ahora qué, Elara? ¿Qué queda de ti?». Elara abrió la boca. No encontró respuesta. Porque Vira tenía razón. Mientras la general se desplomaba sobre las piedras, Elara sintió que algo dentro de ella no se liberaba, sino que se rompía aún más. El cuerpo cayó. Elara quedó de pie, empapada en sangre ajena, y en un vacío que no la abandonaría. No había satisfacción. No había justicia. No había alivio. Solo más ruinas. Más silencio. Más oscuridad. Y en medio de todo eso, Elara comprendió la verdad más cruel: la venganza no estaba hecha para salvarla, sino para consumirla. Elara permaneció inmóvil frente al cadáver de Vira. El viento soplaba entre los muros derruidos, levantando el polvo y la sangre seca como si la propia fortaleza quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Pero la sangre fresca aún caía desde la punta de su espada. Esa no desaparecería tan fácilmente. Sus manos temblaban. No por el esfuerzo, ni por la adrenalina, sino porque, por primera vez desde la caída de Eliria, no sabía qué hacer después.
Había matado a la traidora. Había matado al rey invasor, aunque la peste se lo hubiera robado antes. Había destruido todo lo que se interponía entre ella y su supuesta paz. Y aún así, no siento nada, susurró. El sonido de su propia voz en esa sala vacía le resultó extraño, casi ajeno. Como si hablara otra persona dentro de ella. Se arrodilló junto al cuerpo de Vira. Observó el rostro de la general, que mantenía esa expresión de desafío incluso en la muerte. Por un instante, casi detestó la calma con la que Vira había aceptado su final. Una calma que Elara jamás podría imitar. Ganaste, le dijo al cadáver. Yo sigo aquí. Y tú, ya no estás para cargar con nada. Elara apretó los dientes. Un dolor punzante le atravesó el pecho, uno que no provenía de sus heridas. La victoria le pesaba como una cadena arrastrada, inútil, oxidada. No había redención. No había justicia. Solo había sobrevivido al vacío. Se puso de pie. Sus piernas estaban débiles, pero avanzó igual. Abandonó la sala del duelo y caminó por los pasillos oscuros del bastión. Cada rincón le recordaba algo perdido, un grito, una plegaria, un fragmento de fe. Al acercarse a la salida, escuchó algo, un murmullo. Un eco que resonaba en su mente. Luminar. O lo que quedaba de él. Una chispa en la oscuridad. Un destello tibio. No una voz, sino un latido débil, lejano. Elara se detuvo en seco. Había pasado meses esperando escuchar algo del dios que la abandonó. Y ahora, recibía apenas una sombra de su presencia. No un llamado. No una guía. Solo un susurro ahogado por la propia decadencia de la divinidad. No te atrevas, murmuró con rabia contenida, a volver ahora. El murmullo se intensificó un instante. Como si Luminar intentara justificarse. Explicarse. Pero solo sonaba como un aleteo moribundo. ¿Dónde estabas?, gritó Elara. ¿Dónde estabas cuando destruyeron mi reino? Cuando mataron a mi familia. Cuando me arrancaron todo lo que era. Una corriente de luz tenue parpadeó en su visión periférica. Una imagen fugaz de lo que una vez fue el dios de Eliria, brillante, cálido, y ahora reducido a un brillo enfermo, casi putrefacto. Elara retrocedió un paso. No por miedo, sino por repulsión. Tú también caíste, dijo, con una extraña mezcla de asco y claridad. Igual que todos, igual que yo. Y entonces lo comprendió, su Dios no estaba guiándola. Estaba muriendo. Se alimentaba del sufrimiento que ella cargaba. Cada acto de venganza lo revitalizaba, apenas lo suficiente para seguir siendo una sombra persistente. No era un protector. Era un parásito. Elara apretó la empuñadura de su espada. El murmullo volvió. Esta vez más fuerte. Casi exigente. Como si Luminar la llamara. Como si la necesitara. No, Luminar, susurró. Ya no más. Con un gesto brutal, hundió su espada en el suelo de piedra, atravesando la última vasija ritual consumida por los años. Ese objeto aún contenía vestigios del vínculo entre Santa y Dios. Al romperla, un estallido de luz azulada atravesó la sala, seguido de un silencio abrupto. Un silencio completo. Luminar se apagó. Por primera vez desde su infancia,
Elara sintió la ausencia total de cualquier presencia divina. Y contra toda lógica, ese vacío era menos doloroso que la falsa esperanza que había cargado. Ahora estoy sola, dijo, respirando hondo. Por fin, completamente sola. Pero no sonó a liberación. Ni a triunfo. Ni a emancipación espiritual. Sino a condena. La guerra había terminado. La venganza, consumada. Y lo único que quedaba, era ella. Rota. Vacía. Humana. Elara retomó su espada. Caminó hacia la salida del bastión, envuelta en un silencio absoluto. A lo lejos, el horizonte gris anunciaba una tormenta. Y por primera vez, Elara comprendía profundamente la verdad más cruel: a veces, el sacrificio final no es la muerte, sino tener que seguir viviendo. La tormenta cayó esa noche como si el cielo quisiera borrar todo rastro del mundo. Elara caminó entre la lluvia, empapada de sangre, agua y barro, sin rumbo fijo. Cada paso chapoteaba como si el suelo mismo tratara de retenerla, de hundirla, de convertirla en parte del paisaje muerto que la rodeaba. Pero ella continuó. Había matado a la general traidora. Había destruido los últimos vínculos con su pasado santo. Luminar estaba muerto. O agonizando más allá de toda salvación. Nada quedaba detrás. Nada esperaba adelante. Elara llegó a una colina que dominaba el campo destruido por la guerra. El viento helado golpeaba su rostro, limpiando, sin compasión, la sangre que aún manchaba su piel. Se dejó caer sobre una roca y observó el horizonte. No buscaba respuestas. Ya no creía que existieran. Pero entonces lo sintió, un temblor leve en su interior. No divino. No espiritual. Físico. Doloroso. Real. Las cicatrices del poder oscuro que había aceptado parecían arder. Las runas marcadas sobre su piel brillaron bajo la lluvia, como carbones encendidos. Un dolor profundo, más cercano a la mutilación que a la magia, le recorrió todo el cuerpo. ¿Qué está pasando? Jadeó. Las runas se movieron. Se contrajeron como si se alimentaran de ella. Elara se mordió el labio hasta sangrar. Ya conocía la verdad, pero verla manifestarse la hizo estremecerse. Cada pacto con el culto. Cada sacrificio. Cada ritual. Todo tenía un precio. Y estaba empezando a cobrarlo. Un espasmo la dobló en dos. Sus manos temblaron. La piel alrededor de las marcas se abrió apenas, como si algo debajo intentara salir o reclamar espacio. Elara gritó, pero la tormenta ahogó su voz. Cuando finalmente el dolor disminuyó, respiró con dificultad. Se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo más pesado, más extraño, más ajeno. No era solo su alma lo que había perdido. Era su humanidad. Físicamente. Irrevocablemente. La lluvia continuó cayendo, indiferente a su sufrimiento. Los susurros del culto le volvieron a la mente: el sacrificio es la llave. El sacrificio es poder. El sacrificio es libertad. Elara escupió sangre al suelo. Libertad, repitió con una risa amarga. ¡Qué mentira tan hermosa! Se puso de pie. La tormenta rugía, pero ya no la sentía como una enemiga. Era lo único sincero que quedaba en el mundo, un caos que no prometía nada.
Mientras retomaba su camino, divisó a lo lejos la silueta derruida del antiguo templo de Luminar. Un templo que una vez había sido el corazón de Elyria. Ahora, apenas era un cadáver de piedra. Un cadáver. Como su fe. Como su propósito. Como los dioses. Y en ese momento entendió lo que tendría que hacer. No por venganza. No por justicia. No por ella. Sino porque si el mundo estaba hecho de dioses falsos y mentiras, entonces ella destruiría las mentiras, una por una. Aunque tuviera que destruirse a sí misma en el proceso. Con un último aliento, susurró, Luminar, los demás, todos ustedes, voy a arrancarlos de este mundo. La tormenta respondió con un trueno. Un juramento, sellado por la noche. Así termina el último sacrificio, y así comienza la muerte de los dioses.